Buenas noches, mi nombre es José Arias y yo voy a hablar sobre la conducción de calor en régimen estacionario. Como objetivo nosotros tenemos que es determinar la razón de pérdida de calor de un cilindro mediante la relación obtenida de la variación de la temperatura en el programa ES en este cilindro para su posterior análisis de resultados. Como primer ejercicio nosotros tenemos un yacimiento petrolero donde pasa hidrocarburo líquido, es decir, petróleo y gas natural, en un entorno submarino, el cual está a una temperatura menor que el hidrocarburo líquido, por lo cual el flujo de calor va a pasar de adentro hacia afuera, es decir, de un lugar de mayor temperatura a un lugar de menor temperatura. Lo que nos pide este ejercicio es calcular la temperatura en la superficie interna, es decir, en el radio 1, ya que este es un cilindro hueco, tiene un radio interno y un radio externo, además del flujo de calor en la superficie externa. Para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestras asunciones, las cuales son, que son coordenadas cilíndricas, es un sistema estacionario, es unidimensional y no se genera energía. Lo primero que tenemos que hacer es una tabla de datos donde tenemos la temperatura infinita 1, es decir, 70 grados centígrados, la temperatura infinita 2, es decir, la del medio, que es 5 grados centígrados, el radio 1, que es de 0.25 metros, el espesor, que es de 0,008 metros, el cual se lo suma el radio 1 para obtener el radio externo, el coeficiente de convección 1, el coeficiente de convección 2 y el coeficiente de conducción, los cuales todos están en la tabla de datos. Todos estos datos los metemos en LES, como podemos observar aquí. Además, nosotros sabemos, con todas las asunciones que hicimos, que esta es la ecuación que queda para coordenadas cilíndricas. Esto lo integramos una vez, donde obtenemos que la derivada de la temperatura sobre el radio es igual a la constante 1 sobre R. Lo volvemos a integrar y obtenemos que la ecuación para la temperatura en base en la temperatura dependiendo de R es igual a C1 por logaritmo natural de R más C2. Esto lo anotamos en LS y aplicamos también las fórmulas de convección, tanto interno como externo. Para interno nosotros tenemos que el menos K por el dt sobre dr, el cual ya lo reemplazamos con esta ecuación que tenemos aquí, es igual al H1 por la temperatura infinita 1 menos T1, la cual la reemplazamos con la ecuación de aquí y en vez de poner R, ponemos R1. Hacemos lo mismo con la superficie externa, solo que en vez de usar R1 usamos R2 y usamos T2 y T infinito 2. Haciendo esto, el ES nos quedaría dos ecuaciones con dos incógnitas, las cuales la podemos despejar para obtener C1 y C2, así como nos arroja el ES. Luego tenemos que la temperatura, nosotros queremos calcular la temperatura 1, ya tenemos C1 y C2, simplemente despejamos el radio 1, ponemos el radio 1 y calculamos la temperatura, la cual nos queda de 45.45 grados centígrados. Luego, como nos pide el flujo de calor, en vez de poner menos K por A por dt dr, simplemente usamos menos K por dt dr. Así nos queda en watts sobre metros cuadrados. Ya tenemos el coeficiente de conducción, tenemos dt dr, que es esta ecuación de aquí, y simplemente dejamos que el ES nos calcule, obteniendo un valor de 5.947 watts sobre metros cuadrados. También le hicimos que el ES nos arroje una gráfica de temperatura por radio para ver cómo varía la temperatura con respecto al radio, la cual va a ser analizada más adelante. Bueno, básicamente nosotros pudimos comprobar que el calor siempre fluye de un lugar de mayor temperatura a un lugar de menor temperatura y que con las fórmulas de convección y conducción podemos hallar una expresión para la temperatura con respecto al radio, además de encontrar obviamente el C1, el C2 y poder encontrar la temperatura en la superficie interna tanto como en la externa. En este caso nosotros queríamos la interna, la cual fue de 45.45 grados y fue adecuada de acuerdo al rango que teníamos de 70 grados centígrados y para impedir el bloqueo de parafinas e hidratos de gas, que es básicamente lo que la empresa petrolera quería. Además, como había mencionado, se hizo un gráfico T versus R, donde se puede observar que a medida que el radio aumenta, la temperatura interna disminuye. Esto es debido a que mientras aumenta el grosor, el flujo de calor que se puede transportar es menor. Por lo tanto, la temperatura interna también va a ser menor. Y este calor que obtuvimos fue de 5.946,87 watts sobre metros cuadrados. Recordar que lo tenemos en flujo.
Ahora vamos a analizar el ejercicio número 2. Bueno, en este segundo ejercicio es muy parecido al primero, ya que tenemos un cilindro hueco, tenemos un radio interno y un radio externo. En este cilindro pasa vapor de agua, donde tenemos que la temperatura interna es mayor a la temperatura externa. Por lo tanto, el calor va de adentro hacia afuera. Sin embargo, tenemos condiciones de frontera diferentes al primer ejercicio, ya que es verdad, tenemos la superficie, la temperatura infinita 1, que es la temperatura interna, pero no tenemos la temperatura del medio, pero sí tenemos la temperatura de la superficie externa. Es decir, tenemos una temperatura infinita 1 y la T2. Lo que nos pide este ejercicio es determinar razón de pérdida de calor del sistema, por lo cual hacemos las mismas asunciones que hicimos la vez pasada por tener las mismas condiciones, las cuales son coordenadas cilíndricas, en un sistema estacionario, es unidimensional y no se genera energía. En la tabla de datos tenemos la longitud, el radio interno, el radio externo, el coeficiente de conducción, la temperatura externa de la superficie externa, la temperatura infinita del medio 1 y el coeficiente de convección. En los resultados, lo que se ingresa al ES es bastante parecido al ejercicio 1. Sin embargo, como las condiciones de frontera 1, las condiciones de frontera son diferentes, lo que hacemos es solo colocar una vez. Bueno, primero que nada tenemos que la ecuación para cilíndricas son las mismas, por lo tanto es igual, la temperatura con respecto a R es igual que en el ejercicio anterior. Lo que sí hacemos es solo utilizar la ecuación de convección para la superficie interna, ya que ahí es donde tenemos datos, ahí es donde tenemos la temperatura del medio. La otra condición de frontera que tenemos es la de T2, es decir, la superficie externa, ya que tenemos T2, tenemos R2, simplemente queda como lo único que queda de incógnita es C1 y C2, al igual que en la ecuación de acá, por lo cual tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, el ES nos arroja el valor de C1 y C2. Así podemos calcular la temperatura interna si lo queremos, a pesar de que el ejercicio no nos los pide. Como tenemos por aquí, que es de 181 grados Fahrenheit. Para calcular el calor, esta vez no nos lo piden en flujo, por lo cual tenemos que calcular el menos del coeficiente de conducción por el área, el cual es 2pi por L por el radio. El radio por el dt de R, el cual ya sabíamos que es C1 sobre R. Y este calor nos queda igual a 46.628 BTU sobre horas, BTU sobre horas. Esta vez no sobre metro cuadrado o pies cuadrados, ya que no nos los piden en flujo. Básicamente, como análisis de resultados, tenemos igual que en el anterior, que el calor fluye del lugar donde hay una mayor temperatura a un lugar donde hay menor temperatura, es decir, de la superficie interna a la superficie externa. Y por lo tanto tenemos que el calor es igual a 4.662,69 watts no sobre metros cuadrados, esto está mal, esto es BTU sobre horas, disculpen. Y básicamente nosotros, si hubiéramos hecho la gráfica, hubiéramos obtenido el mismo resultado anterior, que a medida que aumenta el radio, la temperatura disminuye, porque el calor, a mayor grosor del cilindro, el calor va a tener más dificultades de fluir. Ahora vamos a hablar sobre las conclusiones. Como conclusión, primero que nada, pudimos comprobar claramente que el calor siempre se transporta desde un lugar de mayor temperatura hacia un lugar de menor temperatura. En los ejercicios realizados, que básicamente fueron de cilindros huecos, donde son estacionarios, en un régimen estacionario sabemos que se va a simplificar mucho el cálculo, aparte de que no hay generación de energía, por lo cual, y si es unidimensional, siempre vamos a tener la misma ecuación, la cual ya la vimos en los dos ejercicios, la cual se integra, da el mismo resultado siempre, y todo se simplifica mucho. Entonces, básicamente lo que nosotros necesitamos hacer es identificar muy bien las condiciones de frontera que tenemos para así hacer los cálculos correspondientes, despejar las constantes y así tenemos la expresión de la temperatura. Podemos calcular la razón de pérdida o ganancia de calor si así lo debe el problema. Y básicamente eso es todo. Son ejercicios sencillos y fáciles de hacer. Muchas gracias.